Sarutobi Hiruzen pasó silenciosamente sus ojos por el pequeño departamento. Incluso 2 semanas después del funeral, Minato no había tenido el coraje de empacar y limpiar el lugar de Nohara-in. Todo quedó intacto, y solo la delgada capa de polvo indicaba que el lugar había sido abandonado. El tercero entró en la habitación, sus ojos se movieron de un lugar a otro hasta que se acomodaron en el pequeño escritorio en la esquina. Su mirada se detuvo en las líneas de pergaminos médicos colocados en montones ordenados, pero sus ojos vislumbraron un pergamino que estaba fuera de lugar. No tenía título, y estaba escondido bajo el desastre. Sin embargo, el borde del papel estaba desgastado como si se usara a diario. Con cuidado lo sacó de debajo del resto e inmediatamente lo desenrolló. Era un rollo de almacenamiento general. Había regresado de su viaje de entrenamiento justo a tiempo para asistir al funeral. Sin embargo, no estaba cerca de la chica, pero como Hokage, sintió que era su deber asistir, al igual que con la pérdida de cada shinobi durante su reinado. Entonces, ¿cómo se encontró dentro del departamento cerrado de un compañero muerto? Fue impulsado por su curiosidad. Su esposa le dijo que la niña estaba buscando una audiencia antes de su muerte. Pero lo hizo a un lado a favor de otros temas hasta ahora. Pero la sensación de empuje nunca se detuvo. La chica quería decirle algo importante, especialmente si no se había vuelto a Minato ni a Jiraiya. Sarutobi frunció el ceño y canalizó un poco de chakra en el sello de cierre. No era un diseño elegante, solo uno normal que podría haber comprado en todas las tiendas de shinobi si tuviera el dinero para ello. El sello obedeció de inmediato, liberando su contenido en un instante. La pequeña bocanada de humo se despejó, revelando una hoja de papel solitaria, ya que es solo contenido. Era solo un simple papel de nota, el borde dentado cuando salía de un cuaderno. Pero el tercero reconoció de inmediato la letra ordenada. Los trazos perfectos, las líneas inquebrantables, había supervisado a su difunto alumno durante años hasta que alcanzó ese nivel. Hiruzen lo estudió durante un largo minuto, haciendo caso omiso de su repentino latido cardíaco y releyendo lo que tenía delante una y otra vez. Sus ojos estaban muy abiertos y confundidos tan pronto como se dio cuenta de lo que tenía en sus manos. Soltó el pergamino de almacenamiento y rodó hasta el rincón más alejado de la habitación con un ruido sordo, agitando el polvo suave en su camino. Millones de motas de polvo bailaban lentamente y brillaban a la luz del sol, pero la mirada de Sarutobi estaba desenfocada. Permaneció inmóvil, mientras los engranajes giraban en su cabeza, los puntos conectados con una velocidad increíble y más partes del rompecabezas encajaban en su lugar. Un rompecabezas que no lo había dejado descansar desde que un niño rubio se estrelló en el pueblo. Yamanaka Inoichi se sorprendió más allá de las palabras cuando el halcón mensajero más rápido de Konoha golpeó apresuradamente su ventana con su pico afilado. No perdió el tiempo porque tan pronto como el lector de la mente abrió la ventana, el halcón se volvió para revelar el pequeño paquete marrón en su parte posterior con una llamada inmediata de su Hokage a la sede de Konoha en tortura e interrogatorio. Cuando entró en la habitación, fue dirigido y se encontró cara a cara con Minato. Casi dio un paso atrás. La mirada en su Hokage, en su amigo, era la máscara perfecta de inmensa traición que pintaba anillos oscuros debajo de sus ojos azules. Inoichi gradualmente miró a los otros ocupantes de la habitación cuando finalmente reunió suficiente fuerza de voluntad para apartar su mirada del rostro torturado de Minato. Jiraiya parecía igualmente roto, cansado, decepcionado y traicionado más allá de las palabras. Solo podía pensar en una cosa común que podría desencadenar algo así de todos ellos. Solo una persona se metió en su mente e hizo que se le revolviera el estómago. Inoichi giró lentamente la cabeza hacia el espejo de 2 lados para ver la forma caída asegurada a la silla. El trapeador familiar de desordenado cabello rubio cubría la cara del cautivo, pero sabía muy bien que encontraría ojos azules y mejillas marcadas con bigotes debajo de la masa dorada. Fue Namikaze Toroku. Él recordó. Y por las miradas traicionadas, él era una amenaza. Inoichi apretó sus manos en puños y miró a Minato, sus ojos suplicaban a cada kami que lo dejara equivocarse. Pero su esperanza desapareció cuando Minato apartó la vista de su mirada suplicante mientras daba su orden. Estás autorizado a usar la fuerza. Quiero saber todo sobre su pasado. Haz lo que sea necesario.
Inoichi asintió vacilante, pero como veterano, inmediatamente trató de endurecer sus emociones. Pero fracasó lastimosamente. Dejó que sus propios sentimientos surgieran cuando entró en la habitación. Era consciente de que le parpadeaba en la cara, pero no le importó. Había escuchado al chico murmurar una leve disculpa, pero lo ignoró. Se sentía igualmente enojado y traicionado. Dejó que el niño entrara en su casa, en su vida, incluso compartió su alegría con él cuando nació su hija. Con una última mirada a la corona rubia, Inoichi levantó la mano y la deslizó bajo el cabello dorado. Su palma caliente se conectó con la frente helada del niño, y el interrogador lanzó su jutsu, que en este momento entró en su mente con Inoichi se encontró en el pasaje familiar que no había visitado en largos meses. Pero lo que encontró allí lo sorprendió hasta el fondo. Una chica rubia se paró frente a él con los brazos cruzados y una expresión severa en sus rasgos finos entre los estantes, bloqueando su camino hacia los recuerdos del niño. La misma chica rubia cuya muerte presenció cuando entró por primera vez en la mente del niño. Su larga cola de caballo rubia platino colgaba libremente sobre su espalda inclinada, ojos determinados observándolo sospechosamente. Permanecieron allí durante un largo minuto de silencio, solo observándose el uno al otro y esperando que el otro diera el primer paso. Inoichi fue el primero en abrir la boca para exigir una explicación, pero la niña lo interrumpió antes de que pudiera comenzar su oración. No te dejaré ir más allá. Inoichi frunció el ceño con confusión, por lo que hizo la pregunta más simple. ¿Por qué? Porque estás aquí en contra de su voluntad. El interrogador permaneció en silencio durante otra larga sección, con los ojos pegados a la chica decidida, mientras su mente buscaba varias opciones. ¿Eres una proyección de su conciencia? La niña levantó una ceja divertida. No. Entonces, ¿qué eres? Una proyección, un eco, un recuerdo, un espejismo. Elige lo que quieras. No importa. Pero no te dejaré ir más allá. El ceño de Inoichi se endureció. Si no eres parte de su conciencia, ¿por qué no me dejas pasar? Los ojos de la niña se endurecieron, pero sus labios se convirtieron en una suave sonrisa. Porque él es una de mis personas preciosas. Inoichi entrecerró los ojos. Definitivamente se enfrentaba con una barrera mental. Pero no encontró nada de eso hasta ahora. Infierno. Nunca había visto algo así antes. Vio la proyección de la conciencia luchando con él en la forma de la persona real, pero nunca otra. Había visto y encontrado trampas, puertas cerradas, encadenadas y selladas y una vez incluso un laberinto, pero nunca otra persona defendiendo la conciencia. Pero esto significaba que esta barrera estaba allí desde que la niña había muerto. ¿Por qué no apareciste antes? La niña se encogió de hombros y no hizo caso de su pregunta, repitiendo tercamente su primera declaración. No te dejaré ir más allá. Inoichi dejó escapar un suspiro cansado. Esto sería mucho más difícil de lo que pensó al principio. Comenzó a correr a través de una cadena corta de señales con las manos, pero para su mayor sorpresa, la chica frente a él hizo lo mismo. En el siguiente parpadeo, dos técnicas mentales se dispararon una contra la otra, exponiendo el efecto del otro. La niña estaba bien. Tenía que admitirlo. Inoichi entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera moverse, la niña desapareció repentinamente y apareció frente a él, con una mano extendida, un dedo elegante tocando su frente mientras una triste sonrisa aparecía en su rostro. Sus ojos azules suplicantes se clavaron en los suyos. Vete. Por favor, no quiero lastimarte. Pero él no escuchó. Él entrecerró los ojos y tensó los músculos para ganar distancia, pero antes de que pudiera saltar hacia atrás, la niña simplemente lo empujó fuera de la conciencia del rubio con una sacudida rápida de su chakra. Inoichi tropezó hacia atrás para buscar apoyo hasta que su espalda golpeó una pared. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa mientras su respiración pesada resonaba en la pequeña habitación. Naruto levantó la cabeza, sus ojos igualmente abiertos por la sorpresa y la confusión. Su respiración era tan dura como la de Inoichi. Los dos rubios se reunieron en los siguientes segundos, e Inoichi sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. No estuvo en su paisaje mental por más de un minuto, y se sintió absolutamente agotado. Su garganta se secó de repente cuando su voz se quebró en la habitación. ¿Qué? ¿Qué fue eso?
Naruto sacudió la cabeza para aclarar su propio cerebro giratorio antes de responder, su voz igualmente temblorosa. Yo, no sé. No sabía que ella estaba allí. No sé cuándo ella. La habitación se deslizó peligrosamente bajo las tambaleantes piernas de Inoichi. El lector mental salió corriendo de la habitación justo a tiempo para evitar un momento embarazoso frente a un cautivo. Cuando cerró la puerta detrás de él, inmediatamente se inclinó hacia la pared opuesta del pasaje para buscar apoyo para poder calmar su agitado estómago y su cerebro girando. Una pequeña gota de sudor frío bajó de su frente para aterrizar en el suelo con un ruido antinaturalmente fuerte. Inoichi conocía esos síntomas demasiado bien, pero él nunca los había sentido. Fue el efecto secundario de un poderoso jutsu mental. Sacudió la cabeza una vez más, se preparó y se arrastró dentro de la otra habitación cuando la sensación perturbadora se calmó a un nivel manejable. Se encontró con 3 pares de ojos preocupados. El interrogador principal Kawamakoto también se unió a sus filas, esperando su propio turno. Inoichi sacudió la cabeza una vez más y se dejó caer sobre la atractiva silla vacía para que sus piernas aún temblorosas pudieran descansar. Minato se acercó, pero Inoichi sacudió la cabeza. Temía que si abría la boca, vomitaría sobre el Hokage. Otra oleada de náuseas lo atravesó. El interrogador inmediatamente cerró los ojos y presionó las palmas de sus manos para luchar con los síntomas lo mejor que pudo. Los demás no lo distrajeron, incluso si eso era lo que querían en ese momento. Esperaron pacientemente a que finalmente se recuperara. Pudo hacerlo, pero solo después de un largo y tenso minuto. Lentamente dejó caer sus manos sobre su regazo y levantó la cabeza hacia Minato. Lo siento. Parece que no podré usar mi jutsu de interrogatorio regular sobre él. La chica de su fragmento de memoria, ella le había puesto una barrera mental y una maldita fuerte. Nunca me he encontrado algo así antes. No estaba atacando físicamente. Usaba un jutsu mental como yo. Aquellos en un paisaje mental tienen un mayor poder, y la ventaja del hogar estaba de su lado. Puedo romper la barrera, pero tomará tiempo, tal vez días. No tenemos días. Necesitamos respuestas ahora. Minato comenzó a masajear el puente de su nariz con frustración. Nos moveremos en las formas tradicionales. Le daré una última oportunidad. Intentaremos interrogarlo antes de entregarlo a Makoto por un momento más. Los ojos de Minato se dirigieron a la habitación con el rubio igualmente tembloroso, y sus ojos viajó hacia la mesa de metal con velo. Formas drásticas. Minato no pudo evitarlo. A pesar de lo que sabía, todavía quería darle una última oportunidad al niño antes de entregarlo. Si les confiesa, no tendría que sufrir. Inoichi asintió, mirando a los 2 hombres salir de la habitación y entrar al otro. Compartieron una mirada con Makoto antes de centrar su atención en Minato, quien asumió el papel de interrogador mientras Jiraiya se sentaba en el fondo. Minato fijó sus ojos punzantes en la forma caída. El niño no se había movido desde que entraron, pero sus ojos se encontraron por una fracción de segundo cuando el niño alcanzó su punto máximo entre su flequillo dorado. La ira se elevó en Minato, y trató desesperadamente de recuperarse, pero cuando abrió la boca para pedir respuestas, la furia contenida en su voz era transparente. ¿Cuál es tu nombre? Soy Namikaze. Ya no eres un Namikaze, siseó Minato mientras se acercaba hasta que amenazantemente se alzaba sobre el shinobi asegurado. Naruto finalmente se dio cuenta de que en ese mismo momento no estaba enfrentando a su padre, a su amigo ni a su hermano del año pasado. Namikaze Minato, el amable y siempre sonriente shinobi, no estaba aquí con él en este momento. Se enfrentó con el Yondaime Hokage de Konoha. Su voz y sus ojos azules eran fríos como el hielo, sin ningún amor o cuidado, solo furia animal, puro odio y decepción ardiendo en esos iris azules. Ahora era el hombre que haría cualquier cosa para proteger a su pueblo del peligro. Y este hombre ahora pensaba que él era la amenaza. Peligro para sus seres queridos, para sus camaradas, para los ciudadanos de Konoha. Naruto lentamente levantó la cabeza y se volvió hacia su maestro, evitando cuidadosamente los ojos ardientes de Minato. Jiraiya. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando en esa rama de árbol hacia Asuna? El Sannin asintió. Recordó muy bien esa conversación cuando Toroku pidió matarlo si alguna vez se había perdido. ¿Quién olvidaría ese tipo de promesa?
Quiero absolverte de tu promesa. Usted no me puede absolver de que la palabra, porque eres no le. Jiraiya declaró con una voz tranquila y serena, pero realmente no podía ocultar el borde frío de la misma. Naruto, vacilante, trató de encogerse de hombros, pero sus músculos no obedecían su voluntad. El Shug le recordó al Toad Sannin más un tic incómodo o un espasmo que el movimiento previsto. Tal vez sea cierto. No soy exactamente él, pero él está en mí, y yo estuve en él. Sus experiencias anteriores, sus sentimientos, su cuidado y sus lazos están aquí conmigo. Estoy muy agradecido por él. Lo sé. Me salvó y me devolvió una parte de mí que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Es curioso que haya creado vínculos similares a los míos, sin embargo, desde una perspectiva y forma diferentes. Naruto levantó la cabeza y miró directamente a los ojos entrecerrados de Jiraiya. Sensei. Se preparó y, finalmente, su cabeza se movió hacia Minato. Familia, una triste sonrisa cruzó su rostro. Pero a Minato no le importaron sus palabras anteriores. Hizo una vez más, esta vez otra pregunta con el mismo tono frío y exigente. ¿De dónde eres? Naruto desvió la mirada y comenzó a fijar su mirada en las rayas y curvas de la mesa de madera frente a él. Permaneció en silencio por varios momentos antes de lamerse lentamente los labios doloridos para responderle a su padre. Nací en Konoha. No naciste en Konoha, dijo Minato con calma. Cierto. Técnicamente nací fuera de la aldea debido a algunas circunstancias especiales de mi madre. Una risita incómoda brotó de la garganta seca de Naruto. Jiraiya finalmente dio un paso más cerca. Deja el acto, chico. Sabemos que eres de Amegakure. ¿Ame? ¿Por qué crees que soy de Ame? Naruto levantó los ojos con curiosidad hacia Jiraiya, quien frunció el ceño y cruzó los brazos frente a su pecho antes de responder. Sabemos sobre el plan de Akatsuki. Sabemos que persiguen el Jinchuriki y los 9 Biju. Sabemos que estás aquí para robar el Kyuubi del Jinchuriki de Konoha. No uses eso. No uses esa palabra. Lo odio. Naruto de repente escupió, su tono lleno de disgusto. La ira abrumó la mente del joven Hokage una vez más, pero Jiraiya afortunadamente continuó antes de que la ira de Minato pudiera elevarse a un nivel inmanejable. Sé que has estado trabajando con Nagato antes de que él muriera, y eres parte de la Akatsuki. Naruto frunció el ceño, pero después de un segundo, estalló en una risa histérica. Yo. Jeje, como miembro de Akatsuki. Bueno, eso estuvo bien. Lentamente se preparó y forzó su cuerpo tembloroso y las risas para finalmente calmarse. Así que no estás negando que habías trabajado junto con Nagato antes de que él muriera, declaró Jiraiya. Sí, no. Naruto se rió una vez más, y el ceño se profundizó en las facciones del sabio sapo. Minato finalmente perdió la compostura cuando la ira previamente manejable desbordó sus represas. El Hokage golpeó su puño contra la pequeña mesa frente a ellos, y Naruto inmediatamente se estremeció cuando la fuerza de su padre lo alcanzó. A pesar de los varios sellos en su cuerpo, no pudo sacudir su instinto natural para escapar. ¿Quién eres? Y esta es tu última oportunidad de responder sin tortura. Un temblor imparable corrió por el cuerpo de Naruto cuando Minato se inclinó amenazadoramente sobre él, quitándole el buen humor de inmediato. Su forma repentinamente mucho más elevada se elevó por encima de su cuerpo asegurado clavado en la silla, sintiéndose como una hormiga que enfrenta su destino. Una bota que se acerca lentamente. Los poros del Hokage estaban emitiendo ira y matando la intención hacia él, apretando sus entrañas y sus manos comenzaron a temblar. Finalmente, ahora sabía por qué sus enemigos le temían durante la guerra, por qué casi se mojaron cuando apareció y por qué ganó la marca de huir a la vista en los libros de bingo. Naruto lentamente cerró los ojos, huyendo de la escena, escapando de esos fríos ojos azules, huyendo de la habitación hacia su propia mente. Sus ojos se clavaron en la suave hierba del prado frente a Kurama, sin atreverse a encontrarse con sus ojos. El zorro gigante lo miró sin decir una palabra antes de que finalmente abriera su enorme boca. Naruto, como ya te dijo, el juego ha terminado. Debes confesar si no queremos tomar un largo descanso de nuevo en este departamento, y dudo que sean tan moderados esta vez como el primero. Sí, parece que sí, respondió el rubio con una sonrisa agria, su mirada aún fija en la hierba que se balanceaba suavemente.
Poco a poco levantó la cabeza para encontrarse con la vista de búsqueda de Kurama. No quiero que suceda así. Yo sé, palo de golf, murmuró con un susurro inusualmente suave. Ve ahora. Muéstrales que Uzumaki Naruto puede hacer todo. Incluso jugando con el tiempo. Naruto asintió vacilante y lentamente abrió los ojos cuando volvió a la realidad. Una nueva ola de opaca intención asesina lo invadió nuevamente, desgarrando su carne y sus órganos. Forzó a sus miembros a dejar de temblar, y sin levantar la vista, escuchó su voz distante. Envía a los Anbu, Inoichi y Makoto de la otra habitación, y te contaré todo. Minato entrecerró los ojos a una delgada línea, sopesando en silencio las palabras del niño. Poco a poco, asintió con la cabeza hacia el espejo como una orden silenciosa. Naruto volvió a cerrar los ojos y buscó un poco de energía de la naturaleza lo suficiente como para comprobar que estaban completamente solos. Los ojos de Jiraiya se crisparon cuando una sensación familiar de hormigueo pasó por sus oídos, pero inmediatamente se sacudió la sensación. Seguramente estaba mal. No podría haber sido Senjutsu. Él, en cambio, se concentró en el adolescente con todos sus nervios. Naruto dejó escapar un suspiro largo y relajante, se enderezó en la silla y miró directamente al azul de Minato. El joven líder dejó una pequeña pausa antes de que su voz ahora tranquila llenara la pequeña habitación. ¿Cuál es tu propósito aquí? Naruto no respondió por un breve momento de vacilación, mientras escogía cuidadosamente sus palabras. La pregunta flotaba en el aire como una guillotina sobre una cabeza condenada. El Jinchuriki inhaló otro poco de oxígeno, y su mirada se endureció con determinación. Para proteger a mi gente preciosa. Incluyéndolos a ambos. Minato resopló. A pesar de lo que la evidencia ya les dijo, tenía las agallas para decir algo así. Él respondió con una cara plana y un tono helado. Detén esto. Jiraiya había escuchado tu conversación en el bar ayer. Sabemos que eres un asesino, y que estás tratando de atacarnos a mí y a Kusina durante el nacimiento de mi hijo. La piel de la frente de Naruto se arrugó cuando trató desesperadamente de recordar cada palabra de su conversación anterior en el bar. Y cuando hizo eso 2 veces seguidas, se dio una bofetada mental a sí mismo y a Kurama. Eso es solo la mitad de la verdad. Planeo un asesinato, pero nunca te haría daño. Mi objetivo es otra persona. Minato entrecerró los ojos aún más. Oms. Naruto intentó y no pudo sacudir la cabeza, pero la inestabilidad se evaporó de sus poros. Oms. Minato repitió, esta vez no tan tranquilo como antes. No quiero lastimarte, protestó Naruto, pero el sapo Sanin no pudo evitar la sensación de que realmente respondió. El sabio miró al adolescente nervioso hasta que tomó su decisión. ¿Cuál era tu rango y aldea original? La voz de Jiraiya apuñaló la voz cansada y débil del niño como un cuchillo, e hizo una sonrisa mental satisfecha cuando el niño se relajó y dirigió su atención hacia él. Una falsa seguridad antes de que pudiera regresar al tema anterior. Genin no pudo terminar su oración. Minato golpeó su puño sobre la mesa una vez más, causándole a Naruto otro movimiento violento. Los ojos del Hokage se abrieron peligrosamente. Si se oye escupió las palabras entre los dientes como si fueran veneno ácido, inclinándose en el espacio personal de Naruto. ¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que realmente creemos eso? No eres un genin. Naruto parpadeó y un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando la intención de matar comenzó a filtrarse nuevamente por los poros del Hokage. No desvió la mirada. Sus ojos estaban cerrados desafiantemente mientras él respondía. Mi rango oficial era genin. Solo tenía una oportunidad de participar en un examen de Chunin cuando tenía 13 años, pero fue distraído por un ataque. Después de eso, tenía otras cosas que tener en cuenta. Nunca tuve otra oportunidad de participar en el examen. Los orbes azules oscurecieron varios tonos, pero después de un parpadeo fue reemplazado por el brillo familiar y descarado, y una suave risa lo abandonó, una expresión nostálgica apareciendo en su rostro. ¿Sabes? Incluso reprobé los exámenes de la academia 3 veces debido a esos malditos bunsins, y recibí una promoción en el campo. Fui el último de mi clase. Fui muy patético. Los ojos de Minato se entrecerraron una vez más. Tienes sangre namikaze en tus venas, pero no de mi padre. No soy tu medio hermano, pero soy tu pariente de sangre.
Entonces ¿quién eres? ¿Quién te hizo? ¿Fue Orochimaru? ¿Eres uno de los productos de sus perversos experimentos? Jiraiya estalló en su frustración. Él quería respuestas. Ahora. Lentamente se estaba cansando de este juego de gato y ratón. ¿Hecho? Ah no, no fui hecho. Y especialmente no por la mano de ese monstruo de la serpiente. Nací. Nací del amor de un hombre y una mujer. Pero no creo que deba explicarlo para ti, Ero Sennin. Conoces abejas y cosas por el estilo. Fue bastante vergonzoso escucharlo por primera vez de ti, y no quiero repetir tu propia conferencia. Naruto se rió torpemente. Ero Sennin. Jiraiya repitió lentamente, y en el fondo, realmente reconoce el apodo. Naruto miró a su alrededor, mirándolos uno por uno. Duele. Dolía ver tanta sospecha y hielo en esos ojos que alguna vez estuvieron llenos de amor y cuidado por él. Ahora fijó su mirada en Minato y le dedicó una pequeña sonrisa desesperada, dejando escapar un largo suspiro antes de enderezarse con orgullo en la silla tanto como pudo en sus restricciones y con los sellos de parálisis en su cuerpo. Soy el hiperactivo imprevisible número 1 de Konoha, Nuclea Ninja Datebayo. Mi madre es la hermosa habanero sangriento de Konoha, Uzumaki Kusina. Mi padre es el Flash amarillo, Namikaze Minato, el Yondaime Hokage de Konohagakure no Sato. Todos se congelaron en la habitación, pero no se molestó en mirar alrededor, solo continuó. Temía que si se detenía no podría reiniciar. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Llegaré el 10 de octubre del próximo mes, y había muerto, o moriré, 17 años a partir de ahora en verano, sacrificando mi propia vida durante una batalla. Las cosas salieron, mal, muy mal. Quería usar un Shiki Fujin modificado para sellar a ese maldito Uchiha y el Hyubi, bueno, en realidad lo usé. Al menos, creo, Naruto hizo una mirada de asombro antes de continuar con una mueca en su cara. Pero siempre arruinó todo. Ni siquiera podía morir como una persona normal. Quería convertirme en un héroe, morir con el orgullo de haber logrado salvar a todos al precio de mi propia vida. Tal vez era un poco egoísta. Su mirada de repente se volvió distante y nublada, pero desapareció con su próximo parpadeo. Entonces, me encuentro aquí, en el pasado. Primero, pensé que había fallado, y ese bastardo me atrapó con el Sharingan, y estoy en un Genjutsu. Especialmente cuando te vi en ese pasaje. Sabes, tú fueron mi modelo a seguir, incluso cuando no sabía quién eras, papá. Y cuando escuché a Jiji detrás del Shinobi, pensé que entonces, esa es mi historia. Viaje en el tiempo. Cosas locas, ¿eh? Una pequeña risa torpe salió de su boca. Entonces, Naruto se hundió en la silla, dejando caer la cabeza sobre su pecho y sus mechones dorados cubrían sus ojos. Probablemente no creas lo que dije. Claro. Tampoco lo creería. Fue difícil para mí aceptarme. Pero esa es la verdad. Soy del maldito futuro. Nadie pronunció una palabra durante un minuto largo y silencioso hasta que Minato finalmente abrió la boca y rompió la quietud de la habitación. Estás loco. Naruto no se molestó en mirar a los ojos fríos de su padre. Su voz era débil mientras susurraba en el silencio opresivo de la habitación. Si puedo recuperar mi pergamino que encontraste conmigo, podría mostrarte algunas cosas. Almacené mis cosas personales allí. Planes de entrenamiento, el primer guión del valiente ninja con el autógrafo de Ero Sennin para ti, papá. Imágenes de no todavía nacidos o recién nacidos como adolescentes. Mi Itayate que obtuve de Iruka Sensei. Puedo mostrarle cómo se verá Kakashi Sensei. Pero no puedo abrirlo hasta que Ero Sennin me permita firmar nuevamente el contrato de invocación de sapo. Puedo decirte cosas que no deberías saber, o puedo mostrarte técnicas que nadie más es capaz de hacer. Soltó una risita agria en su frustración, luego sacudió lentamente la cabeza o al menos lo intentó. Mi única evidencia real está en mi sangre y recuerdos. Jiraiya chasqueó el dedo y su chakra parpadeó como un faro. Un ambú apareció en la habitación en un instante. Haga otro análisis de sangre, y esta vez, compárelo con la identificación de Shinobi 3458. Nivel de seguridad SS. Hágalo. Ahora. Con una velocidad récord. El ambú asintió levemente, no al Sannin, sino a Minato y luego salió de la habitación con una bocanada, dejando algunas hojas que giraban lentamente en la habitación quieta.
Ninguno de ellos se atrevió a moverse o expresar sus pensamientos. Solo los débiles murmullos del adolescente asegurado se podían escuchar en la habitación tensa. Me alegro de haber logrado volver a verlos a todos. Estaba feliz. Realmente feliz. Lo siento, papá, lo siento mucho. Lo siento, Eero Sennin. Te fallé a ti y a tu legado. Pero ahora lo haré, los protegeré a todos. Esta vez, no los dejaré morir. Ninguno de ustedes. Susurró más para sí mismo que para las personas en la habitación. Ahora estaba asustado, hasta el hueso. Todo era un gran desastre, y estaba destrozado. Esto no va demasiado bien, murmuró el zorro con el ceño fruncido. Lo sé, Kurama. Me equivoqué de nuevo. La voz de Naruto era suave, casi lo suficiente como para llamarlo un susurro, pero Minato entrecerró los ojos aún más, si eso es posible, cuando escuchó las palabras. Kurama, de vuelta en el hospital cuando se conocieron, dijo el mismo nombre. Y no me hables en voz alta. Pensarán que estás loco. No importa si te estoy hablando en voz alta. Ellos ya piensan que estoy loco. Idiota. Furball. Se le escapó una risita suave que solo empeoró su estado. Naruto finalmente levantó la cabeza y miró alrededor de la habitación, mirando a los dos hombres inmóviles dentro del pequeño espacio. Finalmente, Minato desplegó sus brazos y se giró hacia la puerta para salir del lugar sin una sola palabra. Papá, espera. Por favor. La voz desesperada de Naruto se quebró. El líder de la aldea se puso rígido en la puerta, sus músculos se tensaron, listo para saltar y arrancar sus órganos en su ya creciente ira. Te quedarás aquí y te interrogarán hasta que decidas decirnos la verdad o tu mente se rompa. Por favor, suplicó Naruto, pero solo alimentó la furia que Minato aumentaba lentamente, agarrándose a la delgada línea que le impedía romperse. El sabio sapo dejó escapar un largo suspiro. Hemos terminado, Gaki. Jiraiya también se dio la vuelta para seguir a Minato, pero solo después de lanzar una mirada perpleja hacia el joven. Sus cejas se fruncieron en una línea gruesa. ¿Y si es posible? El sabio sacudió la cabeza. No puede ser, pero muchas cosas tendrían sentido entonces. Su pergaminoyes o sellos de cierre, la tercera capa con el chakra del zorro, la cuarta con el contrato de invocación, la trampa en la última capa del monte Yoboku. Sus acciones, su conocimiento aparentemente irresponsable sobre las cosas. Se detuvo a paso de caracol y volvió a mirar a la figura caída del niño. Estaba a punto de abrir la boca, pero un leve susurro del chico lo detuvo. Lo haré. El débil sonido también detuvo a Minato, su mano revoloteó sobre la manija de la puerta por un largo momento antes de que la voz decidida del rubio llegara a sus oídos nuevamente. Lo haré. Yo, te permitiré dentro de mi mente. Ella no se resistirá esta vez. La cuidaré de alguna manera. Puedo mostrarte mis recuerdos. Minato apretó los dientes y no respondió de inmediato. Los silencios sofocantes se extendieron hasta sus límites. Poco a poco, el ocaje se dio la vuelta, sus orbes azules se encontraron con idénticos azules. Los mismos orbes que brillaron con estratagema durante los últimos meses, que observó con cuidado y amor. Estaban desesperados. Suplicando. Ya no quería ver esas emociones detrás de esos ojos. Lo único que quería ver eran los ojos de un hombre que lo engañaba, que buscaba la vida de su familia, que influía en sus decisiones, en su vida y que sabe qué más había hecho dentro de las sombras. Pero esta vez, él no estaba aquí como Namikaze Minato. Tenía que actuar en nombre de Konoha, y necesitaba respuestas para garantizar su seguridad. Calmó sus agitadas emociones y tomó su decisión con la cabeza despejada. Minato finalmente asintió y después de una breve señal con la mano y un parpadeo de su chakra, el cansado Inoichi entró nuevamente en la habitación. Descansó sus ojos por un largo momento sobre la forma caída del chico rubio y entregó dos dispositivos a los dos hombres dentro de la habitación que los conectaban con la mente del cautivo y su técnica. Naruto sintió el calor familiar de la palma de la mano del hombre en su frente, pero no movió su cuerpo, ni reaccionó al tacto de ninguna manera. Podía sentir el chakra acumulado dentro de la palma de Inoichi, y la boca de Naruto se movió para advertir al interrogador de antemano. Antes de que entres, debo advertirte, Oji-san. Verás cosas extrañas y confusas. No te asustes.
Inoichi entrecerró los ojos, pero después de un largo descanso, liberó el chakra y su técnica. 3 hombres estaban parados dentro de un largo pasaje bordeado de estantes que se desplomaban bajo pergaminos y libros. Era una escena familiar para el veterano interrogador. Ya había estado en este lugar docenas de veces durante sus chequeos semanales con Toroku. Sin embargo, al igual que hace media hora, se encontraron frente a una kunoichi rubia con el ceño fruncido. Permaneció desafiante allí, como la última vez, con los brazos delgados cruzados frente a su pecho para evitar que se movieran más en la psique cautiva. Ya te lo dije. No te dejaré más allá. Wow. Nunca he estado aquí antes. Los 3 hombres y la niña inmediatamente volvieron la cabeza hacia la alegre voz para enfrentarse al joven rubio, que actualmente observaba los estantes frente a él con curiosidad, pasando los dedos por los títulos hasta que apareció una mueca confundida en sus rasgos. No sabía que incluso aprendí esta técnica. Está bien. Él está aquí para guiarnos. El interrogador salió del grupo y se acercó a Naruto con una mirada severa en su rostro. ¿Por qué nunca has aparecido antes? El adolescente se encogió de hombros, y una conocida sonrisa astuta apareció en su rostro después de que finalmente se volvió hacia ellos, lentamente volviendo a colocar el pergamino en el estante. Nunca he intentado. ¿Qué vas a hacer con ella? Inoichi señaló hacia la chica rubia, que todavía estaba parada allí, sus ojos azules vagando sospechosamente de un intruso a otro. Intenta pedirle amablemente que nos deje entrar. Naruto se encogió de hombros una vez más y se acercó a la proyección de Ino con una suave sonrisa en su rostro, su movimiento seguido por la ceja levantada de Inoichi y sus ojos sorprendidos. Naruto se acercó lentamente a su difunto compañero hasta que solo hubo algunos pasos entre ellos. Su mirada inmediatamente se posó en su pequeña y amable sonrisa. Se quedaron allí, ninguno de los dos hablando durante algún tiempo. La suave voz de Naruto fue la primera en interrumpir la paz. Ha sido un largo tiempo. Sí, creo. Su voz era igualmente suave, pero aún resonaba entre los estantes. Naruto miró a la niña por otro minuto estirado y silencioso antes de que él gradualmente extendiera la mano para tocarla. Para asegurarse de que ella estaba realmente allí. Pero simplemente se deslizó a través de ella. Esta es tu conciencia, vaca. No puedo lastimarte, y no puedes tocarme. Un ceño curioso apareció en la cara de Naruto. ¿Cuándo hiciste esto? La niña sacudió la cabeza, su larga cola de caballo siguió fluidamente su movimiento. No lo sé. No tengo recuerdos. Solo soy una proyección. La esencia de mi voluntad original. Es decir, proteger tu mente. Inoichi frunció el ceño ante la nueva información. Había una técnica como esa en el archivo familiar. O al menos algo similar a eso. Una barrera mental de Yamanaka, que pone la proyección protectora del usuario contra un intruso. Pero nadie había podido usar esa técnica durante décadas. Y esta chica parecía joven. O era muy joven cuando murió. Quizás a la misma edad que Toroku. Inoichi dio un paso adelante. ¿Nos dejarás pasar esta vez? Un ceño vacilante apareció en la cara de las chicas rubias. Depende de él. Si está dispuesto a dejarte pasar, puedes pasar. Pero solo con él. Ni siquiera debería estar aquí. Tal vez tu entrada forzada activó el mecanismo defensivo. Creo que mi original no contaba con un Yamanaka invadiendo su mente en lugar de un Uchiha. Otra suave sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Pero sus ojos brillaban con alegría juguetona. Siempre supe que nunca me odiaste. Incluso cuando me lo dijiste. Vaca. ¿Cómo debería saber eso? Te lo dije, no tengo recuerdos. Una pequeña sonrisa de vergüenza apareció en el rostro de la joven, pero obedientemente se hizo a un lado con un pequeño tono rosado en cada una de sus mejillas, dejando pasar al pequeño grupo, pero aún podía escuchar el suave murmullo casi imperceptible de Naruto. Gracias, Ino. Minato dejó que sus ojos vagaran por la enorme cantidad de conocimiento, sus ojos iban de título en título, mientras que Inoichi y Naruto guiaron al pequeño grupo hacia el final del pasillo hacia una puerta de madera, hacia los recuerdos de su cautivo. El pequeño grupo cruzó la puerta y se encontraron dentro de un prado con hierba suave y dulce bajo sus pies, un cielo azul celeste antinatural en lo alto e infinitas manchas coloridas de flores silvestres en todo el paisaje.
El dulce aroma de los lirios llegó inmediatamente a sus narices, y para mayor sorpresa de Minato, sus nervios doloridos se calmaron de inmediato. Era puro y pacífico. Solo los estantes rompieron la ilusión y le recordaron que estaba en la mente de otra persona y no afuera. La voz de Inoichi lo echó de sus pensamientos. ¿Dónde están tus viejos recuerdos? El chico rubio miró a su alrededor con una cara confundida mientras se rascaba la coronilla de una manera tan familiar que habían visto miles de veces cuando estaba perplejo. Bueno, no sé exactamente. Lo siento. Kurama. Ayúdame por favor. Un CH irritado. Resonó en el prado, pero casi al instante, un punto de la escena comenzó a agitarse y tambalearse, y después de un largo momento, apareció una vigorosa puerta naranja en medio de un lugar lleno de flores lunares y azafranes. Una brisa agitó los delfinios en el fondo, e Inoichi los observó con una mirada de reojo. Gravedad, diversión, gran corazón, apego ardiente y alegría. La descarada de Toroku. Inoichi frunció el ceño. Definitivamente esa no era la voz del niño. Tal vez una doble personalidad. Y poder colocar un genjutsu en la mente, nunca había escuchado algo así antes. Miró hacia un lado para ver un enorme sauce llorón rodeado de innumerables rosas carmesíes oscuras, que no estaban allí durante su última visita. Definitivamente fue un memorial. Un lugar para llorar. Sus ojos se abrieron cuando vio una pequeña imagen negra enmarcada de una niña sonriente colocada suavemente contra la base del árbol. Fue Rin. Minato trazó la mirada del interrogador, y tuvo que contener un respingo cuando también vio la foto de su difunto estudiante. No sabía cómo debería sentirse él mismo. Luchó entre la ira y su propio luto cuando vio la foto de la amable niña sonriente. Naruto, no preocupado por su turismo, lentamente tomó la delantera después de una mirada divertida, abrió la puerta naranja y la atravesó. Se escuchó un chapoteo amortiguado desde el otro lado de la puerta, y los tres hombres compartieron una mirada confusa y sospechosa antes de que también entraran, siguiendo al curioso Inoichi. Para su mayor sorpresa, el prado había desaparecido, sus pies se hundieron en el agua hasta los tobillos. El cielo azul celeste y el prado fueron reemplazados por muros de hormigón en bruto. El aroma de los lirios desapareció, y lo único que el interrogador podía oler era el óxido. Inoichi frunció el ceño. Eso fue definitivamente muy diferente de su paisaje mental anterior. Un resultado de un pasado duro. Un trauma infantil tal vez. Entonces, el paisaje mental anterior fue el resultado del último año con ellos. Pero eso significaría que él era feliz aquí. No tenía absolutamente ningún sentido. Si era una amenaza, si quería dañar a Konoha, ¿por qué su paisaje mental se vería así? Minato miró a su sensei, quien también notó el cambio extremo con los ojos entrecerrados y respondió encogiéndose de hombros. Siguieron a las dos rubias sin decir una palabra, arrastrándose detrás de ellos a través de los largos túneles y pasillos hasta que el agua del tobillo desapareció repentinamente, y se encontraron en una sala gigante llena de estantes, hundiéndose bajo la enorme cantidad de libros y pergaminos, debajo de sus el incontable número de viejos recuerdos del cautivo, que se extiende hacia el techo inalcanzable. Como demonios, Inoichi sintió que se le caía la mandíbula hasta casi tocar el suelo, y el adolescente dejó escapar una pequeña risita divertida en la cara. Esto se debe a la gran cantidad de clones de sombra que uso. Sus recuerdos también están aquí en alguna parte. Inoichi miró a uno de los estantes y vio un título casi de inmediato. Clon de sombra, no. 92, 81, 56. Naruto se separó de sus pasos y se dirigió a la parte de atrás del pasillo donde estaban sus nuevos recuerdos. Jiraiya no pudo contenerse. De repente extendió la mano y agarró uno de los pergaminos más pequeños, sin leer el título escrito a un lado con manos obviamente infantiles. Abrió el pergamino y en ese mismo momento los pergaminos, los libros y los estantes se desvanecieron, y la escena fue reemplazada por un puesto lleno de máscaras. Una versión muy joven del rubio miró a la variedad con los ojos muy abiertos, brillando con un interés infantil. No podía tener más de 8 años. El hombre detrás del mostrador se volvió hacia él con una sonrisa, pero cuando vio las mejillas arrugadas, su rostro de repente se convirtió en la imagen perfecta de ira, odio y asco.
Agarró la máscara más cercana y, con un movimiento brusco, simplemente la empujó hacia el niño con la fuerza suficiente para golpearlo. Las emociones del niño los golpearon con fuerza tan pronto como aterrizó en el suelo duro. La confusión. La incredulidad. La ira. La irritación, la desesperación y finalmente, su soledad. Las personas a su alrededor se detuvieron para ver lo que estaba sucediendo, pero ninguno de ellos se movió para ayudar al niño. Solo miraron la forma temblorosa del niño. El niño miró a su alrededor, su ira aumentó dentro de ellos nuevamente. No me mires así. No me mires con esos ojos. ¿Por qué estás haciendo esto? Un escalofrío recorrió la columna de Inoichi por las miradas, pero antes de que pudiera observar la escena, desapareció en un instante. Jiraiya sintió una mano en su articulación, y la escena se desvaneció de la misma manera que surgió. Sus ojos se encontraron por un momento, pero los ojos del niño esta vez no reflejaron ninguna emoción. Lo miraban sin comprender, tan inusualmente diferentes de su brillo alegre normal. Obviamente se aisló de la escena anterior. Naruto sacó el pergamino de Jiraiya para enrollarlo y lo colocó cuidadosamente donde lo había obtenido, su rostro todavía cautelosamente en blanco. Te dejé entrar por mi propia voluntad, pero hay algunas cosas que no tienes que saber sobre mí. Inoichi asintió mentalmente. Definitivamente dura infancia. Un profundo ceño apareció en el rostro del Zenin, y miró a un lado para notar la fachada fría y sin emociones de su estudiante. Si había una pequeña posibilidad de que Toroku hubiera dicho la verdad, entonces la escena anterior no tenía sentido. Las miradas del aldeano, su odio y su asco. Si realmente fuera el hijo de Minato, ¿por qué alguien lo trataría así? El sabio Saco entrecerró los ojos cuando el rompecabezas comenzó a juntarse lentamente. Sus ojos se movieron hacia el rubio adolescente, midiéndose de pies a cabeza. El tercer sello de cierre en su pergamino con el chakra mixto. Ese le recordó el chakra de las miradas. Su asesinato planeado en el parto. Entonces Kurama es. Oh maldita sea. Jiraiya se estremeció visiblemente cuando Naruto abrió la boca. Estos son mis recuerdos, cuidadosamente encerrados lejos de ti, de Inoichi, y por un corto tiempo, también de mí. Minato cruzó los brazos frente a su pecho y se giró hacia su hermano una vez conocido con ojos helados. ¿Por cuánto tiempo? Naruto hizo una mueca y se apartó de la penetrante mirada de su padre. Desde el intento de secuestro en Iwa. Recuperé todos mis recuerdos allí. Se escuchó un resoplido satisfecho de la dirección de Jiraiya. El veterano se sacudió su conmoción anterior y se preparó para parecer lo más tranquilo posible. Sabía que algo había cambiado en ti en ese entonces. Sí. Siempre fuiste bueno en eso. Siempre supiste cuando algo andaba mal. Minato rompió la conversación, su voz fría y exigente. Muestra lo que quieres mostrar y no robes más de nuestro tiempo. La suave sonrisa se desvaneció inmediatamente de la cara de Naruto, reemplazada por una máscara sin emociones. Pero Jiraiya aún podía ver el dolor en esos ojos azules. Como quieras, Hokage-sama. Contestaré a todas tus preguntas. Naruto hizo una leve reverencia. Si no buscas mi vida, ¿quién es tu objetivo? Naruto permaneció en silencio por un largo momento vacilante, mordiéndose los labios lentamente. Luego, al final, dejó escapar un suspiro. Dio un paso vacilante hacia uno de los estantes y sacó suavemente un pergamino. El aire se agitaba a su alrededor y se encontraron en medio de una habitación al lado de una versión un poco más joven de su cautivo, mirando desafiante a un agujero en el techo, con los dientes apretados en su ira. Los ojos de Minato retrocedieron y observaron al hombre frente a ellos, un hombre con una máscara naranja brillante con un símbolo giratorio y un ojo. La misma máscara que vio durante el carnaval después del examen Chunin. Su cuerpo estaba cubierto por una capa negra de ébano con nubes rojas como la sangre. Los ojos de Minato se entrecerraron cuando vio el brillante Sharingan carmesí a través del único ojo y las restricciones de madera alrededor de su cuerpo. La risa del hombre llenó la habitación. Luego, lentamente desapareció dentro de un vórtice mientras el chico rubio a su lado se arrodilló y golpeó su puño contra el suelo. El Hokage entrecerró los ojos aún más cuando finalmente notó la jaula de madera ya que el niño no estaba enfocado solo en el hombre enmascarado. El recuerdo fue reemplazado lentamente por el lugar con los estantes nuevamente. ¿Quién era él? Minato preguntó sin rodeos.
Naruto cerró los ojos con el suelo bajo sus pies mientras respondía. Se llamó a sí mismo por muchos nombres. Pero sigamos con Tobi. Él es un Uchiha. Jiraiya dio un paso hacia el rubio, quien solo asintió como respuesta, y en el siguiente segundo, la voz fría de Minato los alcanzó. Estabas peleando con él cuando apareciste. Y ahora quieres terminar lo que empezaste. ¿Pero por qué estaría allí durante el parto? El chico de los bonos hizo una mueca pensativa, luego sacudió la cabeza. No estaba peleando con él. Estaba peleando con Uchiha Madara. Pero tengo que detenerlo para detener el plan de Madara, porque él sabe cuando el sello será el más débil. Quiere al zorro. El ceño de Minato se profundizó mientras Jiraiya tragaba saliva. Tenía razón entonces. El invocador de sapos hizo una mirada deslizante y contuvo una mueca cuando notó la fría negación en las facciones de Minato. Podía entenderlo. De verdad. Minato todavía no podía librarse de su traición y sospecha. Todavía estaba demasiado conmocionado para poner uno y uno juntos y pensar racionalmente. Pero aún así, todavía había una pequeña posibilidad de que todo esto fuera solo una parte de un ataque bien compuesto en el corazón de Minato. Pero Jiraiya estaba segura de que tendrían sus respuestas con el tiempo. Sin embargo, este hecho solo lo inquietó más. No estaba seguro de poder soportar la verdad. La pequeña parte de la mente de Jiraiya rezó por la segunda opción. Que el niño era solo un enemigo. Porque si lo que dijo era cierto. Si realmente era el hijo de Minato del futuro, entonces los próximos años tendrán mucho dolor. Un resoplido resonó de repente, y la cara de Yondaime se arrugó en una mueca molesta. Uchiha Madara está muerta. El viajero del tiempo sacudió la cabeza con el ceño fruncido confundido en su rostro. Debe estar muerto ahora. Al menos, debería estar muerto ahora. Después de la muerte de Rin, él se detuvo cuando las palabras se le quedaron en la garganta. Su cara confundida de repente se convirtió en una mueca frustrada. Naruto levantó las manos y rasgó sus mechones rubios para canalizar algunas de sus emociones. Ag. Es complicado. Pero tengo que detener a Tobi antes de que atrape al zorro. Naruto dejó caer las manos a los costados y finalmente levantó la cabeza, y sus ojos azules se encontraron con los de su padre. Jiraiya entrecerró los ojos mientras observaba las piscinas azules en llamas. Parecían tan determinados, tan sinceros. El sabio dejó escapar un suspiro y formuló una pregunta que lo había molestado si su teoría era correcta. ¿Cuál fue su relación anterior con el Sandaime? El niño no respondió, sino que caminó lentamente hacia otro estante, buscando un segundo pergamino. El mundo a su alrededor se desvaneció una vez más, y se encontraron dentro de la oficina familiar de la Torre Hokage. Una versión un poco más antigua de Hiruzen estaba observando a un pequeño niño rubio frente a él, alrededor de las 6 o 5, con los ojos envejecidos brillando con preocupación. Jiraiya pudo ver los mechones blancos en el cabello marrón de su maestro. Las líneas actualmente débiles en su rostro ahora eran profundas, y también podía ver algunas manchas débiles en el hígado sobre su rostro que estaba seguro de que aún no había recibido. La proyección del tercero dejó escapar un largo suspiro y dejó a un lado su pipa. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué teñiste de rosa a los perros Inuzuka? La cara del niño se endureció y cruzó los brazos frente a su pecho, alejándose del Hokage. Obstinadamente se negó a responder, evidentemente de mal humor durante un largo minuto. Sin embargo, no podía deshacerse de los ojos sabios exigentes, y con el tiempo, perdió la compostura bajo la mirada pesada. El niño finalmente se volvió con un puchero, sus rasgos eran el espejo perfecto de indiferencia, pero Jiraiya ya podía ver las primeras lágrimas que se equilibraban inestablemente en sus párpados. Porque uno de ellos me llamó malos nombres. Se partió el nudo de la garganta y la primera lágrima perdió el equilibrio. Sarutobi dejó escapar otro suspiro cansado y se frotó el puente de la nariz, viendo como una segunda lágrima escapaba de los párpados de Naruto. Hiruzen le hizo señas gentilmente, y el niño rubio obedeció vacilante, cerrando los ojos cuando llegó al lado de Hiruzen, esperando un castigo, pero no llegó. En cambio, el Hokage envolvió un brazo alrededor de él y lo puso en su regazo de manera relajante. Naruto. Hacer bromas sobre ellos no es la respuesta correcta. Las lágrimas se detuvieron gradualmente y el niño se recobró.
Su dolor desapareció, reemplazado por un puchero desafiante. Pero después de un largo minuto de silencio, desapareció lentamente y el niño asintió con la cabeza en señal de aceptación, secándose las lágrimas y levantando la cabeza para mirar al anciano líder. Jiji. Sí, Naruto. Hiruzen preguntó con dulzura. Lo siento. El Hokage sacudió lentamente la cabeza y una sonrisa cálida y cariñosa se extendió por su cara arrugada, cuando el pequeño niño se inclinó más cerca del pecho del Hokage, buscando desesperadamente consuelo. Jiji. El débil murmullo del pequeño niño llenó de nuevo la oficina. Sí, Naruto. Repitió pacientemente. Nunca hablan así contigo. Es porque eres el Hokage. No fue una pregunta. Fue un hecho agrio que se le escapó de los labios a un niño de 5 años. Voy a ser el próximo Hokage. Y luego todos me mirarán. Jiraiya frunció el ceño. Sarutobi llevaba la túnica del Hokage, y el niño lo llamó así. ¿Estaba a cargo otra vez? Miró de reojo a Minato, y casi de inmediato una mueca dolorosa se extendió por su rostro y palideció, cuando se dio cuenta de por qué el Sandaime estaba a cargo. El viejo llamado abrió la boca, pero antes de responder, la escena se desvaneció y estaban de vuelta al lado de los estantes. Minato entrecerró los ojos mientras pura confusión se extendió por el rostro de Inoichi. El lector mental miró de reojo a su cautivo, que fijó su mirada en el suelo. Intentó desesperadamente descubrir qué demonios estaba pasando, pero por ahora, fue un fracaso. Solo podía esperar que con el tiempo, todo este desastre tuviera sentido para él. Naruto estaba perdido, completamente perdido en su mente vacía y consumidora. El repentino miedo abrumó sus pensamientos y empañó su cerebro. No tuvo el coraje de mirar a los demás. Tenía miedo de lo que encontraría en sus ojos. Incredulidad. Más probable. Sospecha. Sin lugar a duda. Poco a poco, terminó su batalla con sus demonios internos y miró a su padre. Desafío. Inmediatamente hizo una mueca y miró a Inoichi. Absoluta confusión. Finalmente, dirigió su atención a su Tsunade-sensei, y al principio, realmente no podía comprender la expresión de su rostro. Con el tiempo, finalmente se dio cuenta de que su mirada estaba fija en la casi triste sonrisa casi invisible en su rostro. Los tensos músculos de Naruto se relajaron instantáneamente cuando una ola de esperanza lo atravesó. Muéstranos el resto por favor. El barítono de Jiraiya cortó el silencio como un cuchillo, pero no fue ofensivo. Le acarició los hombros de una manera suave, tranquilizando su alma y dándole el poder que necesitaba. Naruto no respondió, solo una pequeña sonrisa, casi invisible, tirando de sus